Estás escuchando Directo Marca Valencia con Javi Lázaro. Venga, pues aquí estamos con el director deportivo del Levante Unión Deportiva. Estamos en el Ciutat y la verdad es que, bueno, es buen momento, en este parón de selecciones para reflexionar, analizar y sobre todo preguntar, ¿no? Que yo creo que es lo que nos gusta siempre al director deportivo, cómo está viendo las cosas en esta temporada que está medio empezando todavía. Hola, Tito, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, ábrete el micro, así lo vamos a hacer más fácil. Venga, ahora, perfecto. Muy buenas, Tito. Hola, buenas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, tranquilo. ¿Qué análisis hacemos de lo que ya hemos visto? 8 jornadas, con algún altibajo, podríamos decir. Ahora el equipo viene de 2 victorias. ¿Cómo está viendo este inicio de temporada? Bueno, pues el equipo mantiene una predisposición desde el final de la temporada pasada y en este comienzo muy buena al trabajo, al esfuerzo, pero estamos en primera división y la primera división es dura, va a ser muy dura. Y el objetivo lo tenemos clarísimo. Sabemos que nuestro objetivo es conseguir la permanencia. Pero bueno, comenzamos en esas 8 jornadas que mencionas. Comenzamos muy bien en Sevilla contra el Betis. Y luego, bueno, pues creo que estamos compitiendo muy bien contra todos los equipos, salvo contra el Valladolid. Yo ahí hago un parón que creo que estuvimos desconectados y es un poco quizás la mancha en estas 8 jornadas. Yo estoy contento por el rendimiento tanto del equipo como del cuerpo técnico y bueno, pues estamos en una situación de cierta tranquilidad y bueno, pues tenemos que analizarlo pues desde ese punto de vista, ¿no? Desde que va a ser muy duro. La visita a Valladolid venía un poco precedida por un partido que aquel que no lo viera vería el resultado y pensaría, el director deportivo no destaca el día del Sevilla. Yo creo que hay que ver el partido para entender lo que sucedió ese día, ¿no? Totalmente. Yo ese análisis después del partido contra Sevilla lo he hecho, lo he visto además, he visto imágenes. Yo creo que además después de ese partido los jugadores y todo el levantinismo estaba herido, pero el que estuvo en el estadio se dio cuenta de que los jugadores lucharon, trabajaron, hicieron las cosas muy bien. Yo creo que la primera parte es una primera parte donde va a ser muy difícil mejorarla a nivel de juego, generando ocasiones de gol, pero, ojo, el acierto cada vez es más importante, o quizás lo ha sido siempre. Cuando tú no estás acertado y el rival sí, pues te puede ocurrir eso porque estás en primera división y en ese caso era un equipo como el Sevilla, que aunque no venía en buenas condiciones por su trayectoria en cuanto a datos positivos, sí que es verdad que todas las opciones que le dimos nosotros en esa primera parte ellos estuvieron acertados y fueron 4 goles. Es verdad que de esta inercia de la que hemos hablado, de esta trayectoria, mejor dicho, que lleva el equipo, lo que más nos ha llamado la atención a todos es el cambio de sistema, ¿no? O sea, llega un momento en que después de Valladolid, el entorno, todos teníamos alguna duda, empezamos un poco a pensar qué será este Levante, y llega Paco y toca una tecla. ¿Te sorprendió a ti también? ¿Es cosa que habláis a nivel interno? No sé si un poco... ¿Hasta qué punto llega ese análisis compartido con el entrenador, el director deportivo? A ver, nosotros nos juntamos todas las mañanas, ¿no? Y vemos los entrenamientos y bueno, hablamos absolutamente de todo. Con Paco hay una relación muy directa y además muy diaria, en donde, bueno, cuando incluso no nos vemos durante unos días nos llamamos por teléfono, ¿no? Entonces, yo vi que había una posibilidad de jugar con 3 centrales, 2 carrileros, 3 centrocampistas, 2 delanteros. Y bueno, pues le pregunté, y es una de las facetas que tiene que tener un técnico, ¿no? Controlar diferentes sistemas, hacer variables. Bueno, pues el sistema que estábamos acostumbrados de ver, del 1-4-4-2, lo convierte en 3-5-2, y ese 3-5-2 se puede convertir con un movimiento de un futbolista en 4-4-2 otra vez, o incluso en 4-2-3-1. Yo creo que esa riqueza táctica es donde los entrenadores más se pueden explayar. Yo recuerdo que cuando te sacas el título de entrenador, el profesor de táctica es el que te dice, ahí es donde hay diferenciación entre un técnico y otro, ¿no? En esas virtudes tácticas que tú puedes poner sobre el terreno de juego.
Es Paco, a mí no me sorprende. Para mí es un entrenador top. Y considero que bueno, que él hizo ese cambio táctico por hacer o por mantener un equilibrio en todas las fases del juego, sobre todo en la ofensiva y en la defensiva. Tú, como director deportivo, al final tienes esa sensación de que un entrenador debe tener esa riqueza, entiendo, ¿no? Porque hay entrenadores de estos que no les da por cambiar un sistema ni aunque el equipo pierda partido tras partido. O sea, que hay entrenadores que no discuten eso. Tú entiendes que hay que hacerlo, ¿no? Entiendes que el fútbol requiere, y sobre todo el de máximo nivel, ese intento de sorprender al rival, y a veces hay que variar cosas, ¿no? Hombre, yo creo que en el movimiento está la virtud, ¿no? Yo creo que cuando te estás estampando todo el rato contra una pared, o eres capaz de derribarla y reventarla, o te vas a seguir chocando. Yo entiendo que los entrenadores tienen sus sistemas, que los que les generan mayor confianza, pero los entrenadores al final se adaptan al tipo de futbolista que tiene. Entonces, bueno, pues Paco en eso es hábil, tiene un buen cuerpo técnico en donde él delega funciones y bueno, entre todos toman una decisión consensuada. Yo creo que Paco está siendo muy muy listo, está siendo hábil y bueno, sobre todo está llegando al jugador. Que eso es lo más, al final es la clave, llegar al futbolista. Estamos centrando mucho la conversación en Paco. ¿Te imaginabas que podía ir así el día que hace, bueno, mucho menos de un año, decidís darle la alternativa? Yo tenía claro que tenía que ser el entrenador, tenía claro que nos podía mejorar esa racha negativa de no conseguir victorias, pero claro, no voy a ser aquí ahora el que tiene la varita y sabía lo que iba a ocurrir en las 11 jornadas que quedaban para finalizar la temporada pasada. Estábamos muy contentos por ese final, pero éramos conscientes que eso repetible es muy difícil. Entonces tenemos los pies en el suelo. Le pedíamos mantener la categoría y ahora se le pide exactamente lo mismo. Entonces hemos bueno, bien, un pequeño bache, 2 victorias seguidas. El Levante tiene que conseguir el objetivo, quiere conseguir ese objetivo y estamos en el camino. Y tanto, numéricamente la línea te da la salvación, porque ya el equipo tiene pues una cuarta parte de los puntos que necesita y todavía no ha llegado ni siquiera a la jornada 10, o sea que a nivel numérico no va mal del todo. Después de un verano ¿cómo definirías en general todo lo que la transformación del equipo? ¿Qué buscaba Tito con todo lo que ha venido? Ahora hablaremos de los nombres un poco de forma independiente, pero ¿estás contento con lo que ha venido? ¿Era un poco la idea que llevabas, el estilo de plantilla que has confeccionado, no? A ver, estamos en dirección deportiva con la llegada de Luis Helguera, que venía a ayudarnos. Nos sentamos el 5 de agosto y bueno, pues fue cuando hicimos las últimas incorporaciones, las compras de varios jugadores. Además, en esos 2 o 3 días los presentamos y estábamos y hoy digo que estamos contentos. Creo que la planificación deportiva ha sido buena en el sentido de que nosotros teníamos un orden en posiciones y en esas posiciones teníamos también un orden numérico del primero, el segundo, el tercero y creo que hemos firmado lo que queríamos con los perfiles diferentes. Primeras opciones que se dice, ¿no? Sí, eran primeras opciones, es cierto. Y luego al final nos dejamos la posibilidad de que viniera un delantero que era o ese o no venía ninguno. Entonces, bueno, yo ya el 5 de agosto estaba tranquilo y el 30 de agosto era muy feliz. Claro, al final, cuando llega Borja Mayoral, ¿Cómo le cambió la cara a Tito, Sí, fue yo creo el gran éxito del pasado verano. No sé si Tito, si crees que desde afuera se empieza a percibir el Levante como un club al que ir, un club atractivo, por eso que decías de las primeras opciones. Al final tenemos también el caso de Buksevich, que se declara un poco en rebeldía en Braga para poder venir aquí. No sé si está cambiando poco a poco la percepción que se tiene desde fuera del Levante de cara a venir aquí como un club atractivo. Yo, desde fuera, tener en cuenta que yo he sido jugador del Levante, soy y he sido, antes de ser director deportivo, abonado del Levante. Yo cuando voy por ahí, pues uno de mis clubes es el Levante, y cuando hablas del Levante fuera, la gente lo tiene muy bien posicionado.
Es cierto que, claro, cuando hablo con mucha gente que me conoce y sobre todo desde que soy director deportivo, tengo una sensación de que o me quieren mucho o me felicitan porque de verdad lo que transmite el club, lo que transmite la estructura del Levante, es que este club está creciendo. No para de crecer y, por supuesto, todo esto con una base, que es estar en Primera División. Entonces, yo tengo una sensación de que este club está creciendo porque ya estoy dentro y a nivel de estructura profesional en todos los departamentos se está creciendo y creo que va a ser imparable. Es verdad que hay una parte que es la deportiva, que es la que sustenta a un club en que crezca o no. Y para eso el objetivo deportivo, que es conseguir la permanencia cada año en Primera División, va a ser primordial. ¿No le ves un techo? Se habla mucho de la burbuja del fútbol, ¿no? De que cada vez se paga más en el mercado de fichajes por los jugadores en general. O sea, ¿no le ves techo a este crecimiento, tanto del Levante como a nivel de mercado de fichajes en el fútbol en general? Yo creo que el Levante, de hecho, nosotros nos hemos puesto límites. Si el Levante, y me voy a ir a un caso muy concreto, no llega a vender a Lerma este verano, nosotros no podemos hacer algunas operaciones. Solamente con los derechos, bueno, solamente entre comillas, que los derechos económicos por televisión son altísimos y creo que van a seguir mejorando, pero la venta de Lerma, bueno, pues ocasionó que tuviéramos un margen mayor para ir a por diferentes fichajes. ¿Cómo se vive desde la perspectiva del director deportivo ese proceso tan largo que fue la venta de Lerma? Supongo que hablas con Kiko. ¿Kiko qué? No, ofrecen 22. ¿Y qué vas a decir? No, todavía no, hay que seguir aguantando, hay que seguir. No, 25, no, hay que seguir aguantando, hasta llegar a los más de 30 que se llegó. ¿Cómo viviste ese proceso? Bueno, hubo mucha tensión al principio de verano, incluso antes de verano, que recuerdo que viene la renovación del propio jugador y bueno, pues el equipo inglés no cejaba en insistir y bueno, un momento que hubo un parón y parecía que no iba a ir hacia adelante, se reabre de nuevo. Los ingleses estaban muy por la labor de ir a por Lerma y bueno, pues en este caso, como ya era una parte muy económica, totalmente económica, ¿no? Pues bueno, pues es el presidente con su consejo los que tienen la responsabilidad. Es verdad que nosotros, me refiero a nosotros, la dirección deportiva, hablaba con director deportivo, digamos el director general del Bournemouth y bueno, veíamos que bueno, pues querían al jugador y subían, pero bueno, al final ya se quedó en manos del presidente y en eso yo creo que Kiko es muy hábil, fue paciente y consiguió que llegaran a lo máximo, que yo creo que ni siquiera ellos pensaban que iban a esa cantidad. Al final este verano nos ha dejado como titulares, ¿no? La venta más cara de la historia del Levante es la de Lerma. Por cierto, ¿dónde le ves el límite a ese chico? Porque con la edad que tiene y la evolución que está llevando, tiene pinta de que va a dar mucho que hablar, ¿no? A mí me parece un futbolista muy específico, un jugador que no tiene techo. Es un futbolista que a nivel físico sabéis lo que es es un portento. Ha mejorado técnicamente. Yo creo que la llegada de Paco López le mejoró conceptos técnicos y tácticos dentro del terreno de juego, donde en vez de mirar hacia el lado y hacia atrás, había que mirar hacia adelante para siempre saltar líneas en el pase, sobre todo jugando en esa posición. Ahora lo tiene él en sus manos, ¿no? Está en un equipo que es el Bournemouth, que para mí no es quizás el mejor equipo para Lerma. Yo creo que Lerma está para jugar en un equipo de mayor rango, ¿no? O de mayor historia, ¿no? En el fútbol inglés. Pero ahí se tiene que adaptar él. Ahora yo lo estoy viendo jugar y es un futbolista que bueno, está participando en los últimos partidos en un equipo que bueno, pues que está yendo bien. Ha empezado bien, man sextos y no séptimos. Sí. Ha empezado bien, con muy buenos resultados. El último ganando 0-4 a Watford y jugando. A él le hace falta jugar, a él le hace falta sentirse importante y creo, a nivel de dirección deportiva, me temo para el Bournemouth que seguramente tenga alguna oferta en los próximos años de algún equipo inglés.
Decía lo de los titulares por el tema de la venta, pero también por las compras. Es verdad que un poco lo que decía Nahuel, ¿no? El fútbol está inflando tanto la burbuja que el titular es: el Levante firma a los futbolistas más caros de su historia y han llegado este verano. Todavía no están jugando mucho, pero es un poco injusto en la jornada 8 sacar conclusiones de eso, porque, por ejemplo, entre futbolistas el Levante se ha gastado 20 millones de euros y prácticamente son los que menos están jugando ahora mismo en la plantilla, o de los que menos están jugando en la plantilla. ¿Es injusto hacer ese análisis o no? Bueno, con datos objetivos, la gente que hace ese análisis tiene todo el derecho y además no se equivoca, ¿no? Son datos. Pero yo ya el año pasado esta pregunta me la hicieron compañeros y vuelvo a repetir, vamos a esperar a que finalice la temporada. De aquí al 20 de mayo probablemente pues jugadores que no están participando terminarán jugando y al revés. Entonces, un director deportivo que quiere tener compensada una plantilla que le pueda dar recursos al entrenador para que pueda utilizarlos y que participen todos. Eso es lo ideal. Pero va a haber momentos, pues bueno, que hay jugadores que van a querer estar en el terreno de juego y estén en el banquillo o estén en la grada, pero es larguísimo. Y la experiencia nos dice que al final esos 5, 10, 15 partidos que puede terminar jugando un jugador en el final de liga nos hacen que consigamos el objetivo. Entonces, yo aquí lo que quiero es que todos se sientan partícipes, pero sobre todo que consigamos el objetivo. Y que es parte de un proceso también, ¿no? Yo siempre recuerdo el mismo caso, o los mismos casos que al final alabamos mucho ahora, Simeone, tal, pero hasta el propio Griezmann, cuando llegó al Atlético de Madrid el primer año, tuvo que, como se dice, chupar mucho banquillo y adaptarse a la filosofía y llegar y al final, cuando uno firma a un futbolista, que al final hoy en día, pues contrato de 5, 4, 6 años... es un proceso largo, o sea, al mes y medio no se puede pedir que esté ya definiendo o siendo importante en el equipo. Supongo que es un poco esa la idea, ¿no? Sí, claro, y además nosotros hemos firmado en algunos casos jugadores muy jóvenes que vienen de otras ligas, de los que me has hablado, que además, aunque están en Europa o han estado ya en Europa, vienen también de un histórico donde son africanos. Bueno, pues son jugadores que se adaptan, que tienen cierta facilidad, pero no cabe duda que en el primer día que llegan, bueno, pues necesitamos ayudarles. Aquí hay que generar una estructura donde el futbolista se sienta a gusto y todo pasa por llegar a un club, que pueda encontrar un piso, que pueda encontrar una casa, que pueda dar clases de español, si tiene familia, que su familia esté bien, porque eso es primordial, que él tenga a su mujer que está tranquila y la deja a casa tranquila, porque si no sabemos el problema que le puede causar mentalmente al chico. Entonces, bueno, pues este periodo de adaptación en algunos casos, y nosotros queremos que sean lo antes posible, pero en algunos casos se van a ir más allá del tiempo que uno, en este caso, quiere o le interesa, que en este caso es al técnico, para tenerlos a disposición. Yo estoy tranquilo y estoy contento porque creo que hemos firmado muy buenos jugadores y que creo que van a dar que hablar. Mira el caso de Boateng, ¿no? Estaba pensando, digo, el año pasado, si nos preguntan en diciembre, pues a lo mejor no lo teníamos muy claro y acabó la temporada y dijimos, hombre, pues hay futbolista aquí, hay goleador aquí, ¿no? Fue un poco ese el proceso del año pasado, ¿no? Sí, y el año pasado quizás estábamos más limitados porque firmas a un jugador pensando en el presente, pero ves que le puede costar al principio, era el caso de Boateng, pero veíamos que tenía, por sus cualidades físicas, bueno, pues un escenario a futuro que nos hacía presagiar que podía ser un jugador de primera división en el Levante. Entonces, tú tienes que ir a por ese tipo de jugador. Este año, gracias a más derechos de televisión y la venta del Lerma, ya has sido a por otro tipo de jugador que, bueno, que ya es una realidad, que pensamos que nos puede dar ese rendimiento inmediato. Pero, como has dicho antes, ese periodo de adaptación todo jugador lo necesita. Nahuel. Sí, yo le quería preguntar a Tito por el estado en el que está la planificación deportiva siempre a futuro, ¿no? Al final hay un trabajo previo antes de que lleguen los mercados de fichajes. ¿En qué momento está esa planificación ahora a 10 de octubre? Y si esa planificación va a seguir la misma línea de la que veníamos hablando, ¿no? De jugadores quizá con poca experiencia en la élite o quizá con alguna experiencia en ligas menores, y ese perfil de jugador africano, también mucho jugador balcánico. ¿Cómo ves esa proyección de la planificación deportiva?
Bueno, una dirección deportiva no para nunca, y es verdad que hay momentos de máximo auge, que es los mercados, tanto de verano como de invierno, pero bueno, pues... Fue duro el enero del año pasado, ¿no? Sí, sí, fue Porque además complejo. se acabó como un poco ahí, que nos dio un poco toda la sensación que fue... No sé si el equipo necesitó más tiempo, o todo muy precipitado, ¿no? Fue un poco la sensación que nos dio a todos. Bueno, el mercado es el que te maneja a ti los tiempos, no tú al mercado. Cuando eres un Levante, bueno, pues no tienes tantas opciones como cuando eres un equipo con mayor calado, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es verdad que fue duro, sí que teníamos las situaciones muy claras, sabíamos las posiciones que teníamos que mejorar, pero claro, luego está con el nombre. Entonces, en este caso, bueno, pues no fue fácil. No fue nada sencillo, pero bueno, al final se cerró el mercado, teníamos jugadores en todas las posiciones que eran necesarias para que se consiguiera el objetivo. De esa planificación de la que te hablan, abuelo, te preguntan, abuelo, yo creo que es importante el tema de las renovaciones de algunos futbolistas. El protagonista de la semana, Vardy. Es una cuestión que está encaminada, pero que todavía no se ha hecho oficial. No estás preocupado por la ampliación de... Sobre todo yo creo que de la cláusula de Vardy. No sé si es un poco lo que busca el club, porque al final 25 millones hoy en día es, para algunos clubes, eso es como lo que se gasta en agua. O sea, eso no es nada. Ahí tengo que decir que ya está todo solventado, hay un acuerdo entre todas las partes y falta, como tú has dicho, la firma. Tengo una relación muy buena con la agencia, con la persona responsable en España de la agencia, que en este caso es español, y lo tenemos todo apalabrado y falta que se firme. O sea que el acuerdo está cerrado y con esa firma se rubricará y todos felices. Otro que está muy de moda ahora, Toño. Bueno, pues Toño lo ha dicho ya él públicamente. Nosotros hemos negociado, hemos estado un tiempo considerando cuál era la propuesta y hemos estado, bueno, pues propuesta contra propuesta, hablando con la persona responsable y la persona que nos ha autorizado Toño. Y bueno, pues en este momento él considera que esa oferta que le traslada el Levante no es la que él le gusta del todo y ha preferido apartarse y dedicarse a entrenar, jugar y bueno, pues nosotros seguiremos con nuestra planificación deportiva y bueno, pues en esto, si quieres uno un poco a la pregunta de tu compañero, Sí. que el Levante no para en su planificación deportiva. Nosotros tenemos una plantilla que creo que está muy compensada, pero tienes que estar prevenido porque hay situaciones que tú no puedes controlar, lesiones, que te quiera salir un jugador, que te quieran comprar un jugador. Bueno, pues nosotros, tanto en mercado internacional como español, intentamos de tener el control de todos los jugadores que pueden ser futuribles en el Levante. Pero, por ejemplo, ahora mismo, ¿cuántos jugadores puede estar siendo el Levante a grosso modo, ¿no? Por tener cubiertas varias posiciones y luego, en función de lo que dicte el mercado, en función de las circunstancias de cada uno, pero ¿qué jugadores, no sé, 100, 200 jugadores, cuántos jugadores puede estar siguiendo el Levante ahora mismo? No, mira, nosotros tenemos una estructura en donde al principio de temporada, cuando se cierra el mercado de verano, nosotros de septiembre hasta finales de octubre, principio de noviembre, vamos viendo partidos. Nosotros tenemos una red de ojeadores por toda España y esa red de ojeadores, cada uno de ellos, aparte de ver fútbol en directo, ven ligas extranjeras. Entonces, en esas ligas extranjeras van marcando jugadores. A partir de noviembre ya se sale a ver esos jugadores en directo para verlos en terreno de juego. Todos ya se marcan y de cara ya al año siguiente, en este caso será 2019, nosotros en Dirección Deportiva ya tendremos jugadores marcados para ir tanto Luis Helguera como yo y tomar la decisión final de cuáles son los jugadores que podrían tener posibilidad de venir al Levante. Es interesante, ¿eh? Así es un poco la forma de trabajar, ¿no? Por dentro del club. Por no dejar el tema de Toño a medias, ¿das las negociaciones por rotas o es simplemente un parón? A ver, y ya retomamos. El Levante tiene que seguir adelante. Si Toño te está diciendo que lo paramos aquí, el Levante tiene que seguir. Nosotros no vamos a parar. Esto quiere decir que el Levante ya está buscando un lateral izquierdo para el año que viene. O lo teníamos ya
mirándolo desde hace mucho tiempo. O sea, el Levante no va a parar. Nosotros, y esto lo repito una vez más, el Levante quiere que Toño siga vinculado y que Toño siga jugando. Pero bueno, es una decisión también para su punto de vista normal, de que considera que no son las condiciones que él quiere, y bueno, es lícito. Entonces, sí, no, está claro. en su derecho, y aquí lo único que quiero, y él me lo ha dicho, que va a seguir defendiendo los colores del Levante a muerte, y bueno, pues no sé lo que pasará, pero nosotros tenemos que seguir siendo consecuentes, y no podemos no llegar prevenidos a una situación de que el año que viene el Levante solo tenga un lateral izquierdo en esa posición. Un caso parecido es un poco lo de Jason, o se dio con Jason hace no tanto, ¿no? Sí, bueno, son dos jugadores que tienen esa vinculación hasta el 30 de junio del 2019, y sí que hay una diferenciación aquí con Toño, que es verdad que hay una negociación con su agente, y bueno, pues en las próximas fechas... Qué pena que se haya enquistado tanto el tema Jason, ¿no? Un poco... Bueno, ya, además desde hace tiempo ya, o sea, es una cuestión... Ocurrió algo parecido, ¿no? Que hubo una propuesta, y en aquellos momentos no consideraban que era justa, y bueno, y dejamos de hablar. Era esto, ellos decían que no, y bueno, pues no pasa nada, se dejó pasar el tiempo, y es cierto que yo desde este verano al principio pensaba que quizás podría salir, y así lo hablé con su agente, pero bueno, al final él también ha preferido seguir. Nosotros estamos encantados, y bueno, la propuesta está ahí. A partir de ahí, bueno, pues entiendo que tiene que haber alguna negociación, y entiendo que todas las partes, si queremos estar en el mismo sitio, tenemos que intentar ir en dirección cada uno hacia esa vinculación, si de verdad deseamos todos que haya un acuerdo. ¿Es muy duro Kiko negociando? Lo digo porque te toca ahora. Bueno, la verdad es que si es con respecto a mí, tengo que decir que creo que no duraría más de 5 minutos, ¿no?, cuando negociamos mi vinculación en cuanto a contrato con Kiko en el 2016. Creo que no llegarían a 5 minutos. ¿Y ahora serán 10 o...? Pues no lo sé. Pero tú quieres seguir, entiendo. Para aquel que no lo tenga claro, Tito acaba contrato ahora esta temporada. Hay que renovar ese contrato. Yo soy muy feliz, y voy a estar agradecido eternamente a Kiko, a su consejo de administración, a Levante, por haberme contratado en su momento como director deportivo, y por este tiempo que llevo, y hasta el día de hoy tengo que decir que soy un afortunado. ¿Te gustaría ser un poco la continuidad del proyecto de Kiko? Porque al final Kiko, hace 2 semanas estábamos aquí en este mismo sitio hablando con él por aquello de que se va a presentar de nuevo. En diciembre ya sabes que bueno, pues se tiene, a priori, todo apunta que va a ampliar un poco esa vinculación como presidente 4 años más. ¿Te gustaría estar un poco de la mano en ese proyecto tan importante? Porque hay muchas cosas que va a presentar el Levante en los próximos años muy interesantes. ¿Te gustaría formar parte de ese proyecto, entiendo? A ver, yo soy feliz aquí, y probablemente la respuesta a esa pregunta debería ser afirmativa, pero yo lo que quiero es algo que me encontré cuando me llamó Kiko Catalán, pues bueno, diciéndome que pensaba en mí como director deportivo. Cuando se me plantea eso, hay un proyecto, y era un proyecto muy bonito, en donde yo, a nivel deportivo, a mi gente del despacho de dirección deportiva, todos los miembros, yo les decía que este club lo conozco por dentro como jugador, lo conozco como aficionado, y ahora quiero conocerlo como director deportivo, pero yo en mi escenario futuro veo un club que tiene muchas opciones de seguir mejorando, y quería que este equipo ascendiera, que permaneciera y que se consolidara. Consolidación tiene que ver mucho con la permanencia. No, tiene que ver casi todo, ¿no? Si nosotros somos un club que damos ese saltito que tú hablabas antes, de calidad, pues bueno, pues yo en mi mente tengo bueno, pues un proyecto de futuro donde el Levante, en el peor de los casos, como vamos a seguir siendo Levante de toda la vida, y siempre hemos sido sufridores, y vamos a decir, y esto sí que lo digo con el corazón,
objetivo, cada inicio de liga, permanencia, pues ojalá el peor año del Levante en Primera División sea terminar el 10º, el 11º. Pues eso es subir mucho el listón, ¿eh? Claro. Porque es subir el listón del 17 al hablo, 10º. Te hablo de futuro, claro. No, hombre, desde luego, al final el Levante, la continuidad en primera, lo que le da es mucho dinero, que eso es fundamental, y con esa base año tras año de ese dinero, con todas las instalaciones nuevas que va a tener, con un poco... Al final le da un empaque ya de un equipo cada vez más grande. O sea, nosotros estamos en Valencia y lo vemos así, pero tú que viajas por ahí, el Levante hace 10 años, pues sí, era un equipo de estos que sube, que baja, tal, pero el Levante ya tiene una continuidad en primera y fuera de Valencia y fuera de España ya se conoce cada vez más al Levante y se le ve, pues como lo que te preguntaban Nahuel antes, aquello de es que los jugadores quieren venir más ahora al Levante, ¿no? Todo va relacionado al final. Es un crecimiento. Eso es una verdad, ¿eh? Eso es muy cierto. Yo cuando voy a campos de fútbol y te cruzas con directores deportivos, agentes, compañeros, jugadores, todos te felicitan porque ven al Levante asentado, lo ven en Primera División y no ven un club que tenga ese riesgo, como a lo mejor en mi época cuando subimos a Primera, que era un club que había estado muy pocos años en Primera División. Bueno, pues el hecho de estos últimos años, sobre todo, pues bueno, en este último descenso, creo que venía de estar 6 años seguidos en Primera División. Creo que eso es un éxito bestial del club y ahora, bueno, pues después de este ascenso, después del descenso tan dramático y con mal sabor, se asciende rápidamente, se permanece el año pasado, aunque montados en una montaña rusa. Bueno, pues si este año puede ser un año que no haya esa montaña rusa y pueda ser un poco ese viaje más tranquilo, que seguramente no, pues oye, pues de cara al futuro, pues bueno, un poco contestando a tu pregunta, si se plantea un proyecto de futuro donde ese crecimiento tiene que ver con el mantenimiento, con la consolidación del club en Primera División, pues por supuesto que... Y el año excepcional quizá volver a Europa. Bueno, eso sí que lo veo bastante más lejos. Bueno, ha pasado, no hace tanto. Pasó y bueno, pues hay que reconocer que esa temporada fue exquisita, fue bestial y todo el mundo lo disfrutó, pero no es fácil, ¿eh? No es fácil. Yo tendría los pies en el suelo y, oye, que un año estás ahí cerca y te lo mereces, sí, pero siempre pensando con los pies en el suelo y que al año siguiente probablemente, sí, después de jugar Europa, vas a sufrir. O sea, siempre tenemos que estar pensando cuál es el objetivo real del club. Yo antes de acabar, no sé si Nahuel tiene alguna cuestión rápida, solo quiero volver al punto de inicio. Que antes de ayer estuve viendo un reportaje donde Guardiola decía algo así como una de las cuestiones más importantes para mí es que el vestuario sepa que yo voy a estar aquí mucho tiempo. O sea, que el entrenador es una figura fuerte y que es difícil de mover. Lo digo de volver al principio porque te quiero preguntar por Paco López. No sé cuándo se puede pensar en replantear la situación contractual del entrenador. No sé si es algo que ya estáis planteando. A ver, son escenarios muy diferentes que Pep Guardiola te pueda Claro, sí, lo utilizo un poco como claro, ejemplo, ¿no? A todos, seguramente Paco pensaría exactamente lo mismo. Y yo como director deportivo y el presidente como presidente del club. A mí me gustaría que Paco estuviera muchos años en este club y en Primera División. Creo que sería muy bueno para los dos, tanto para el club como para Paco. Pero lamentablemente, y lo digo así, lamentablemente vivimos mucho del resultado. Además, mediáticamente, yo creo que genera corrientes y bueno, pues es verdad que muchos son muy objetivos y a mí eso personalmente me gusta mucho cuando utilizas datos objetivos, pero cuando utilizas opiniones que llevan una corriente ya me preocupa más. Entonces hay una presión que se añade con esas vertientes y bueno, pues no tiene que ver solamente con lo deportivo. No se hacen análisis de verdad con lo que ocurre en el día a día de un entrenador con su cuerpo técnico, con sus jugadores. Yo estoy seguro que le preguntas a cada jugador en nuestra plantilla si le gustaría que Paco López fuera su entrenador en los próximos años. Te diría, me arriesgo a decir que el 95% diría que sí.
Buena señal, es esa, sin duda. Pues lo vamos a dejar aquí. Tito, que de verdad que ha sido un placer que nos hayas atendido y analizado el pasado más reciente y sobre todo también lo que viene por delante, que al final es un poco lo que le interesa al levantismo que escucha este programa. Que a seguir y a ver, que este año sea el mes de enero más tranquilo, ¿no? Igual sería un buen deseo, ¿no? Sí, ojalá, la verdad es que sí. Y ya cuando una vez pase lo de Kiko ya hablamos de tu renovación, ¿no? Bueno, en eso vamos a estar tranquilos. Bueno. Gracias, Tito. Venga, igualmente. Gracias. Venga, cerramos aquí nuestra entrevista con Tito desde esta sala de prensa del Ciutat. Hacemos una pausa y seguimos aquí en directo a Marca Valencia.